Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Virginia González, pertenezco a la Liga STEAM y seré tu profe de la clase de química el día de hoy. Ponte cómodo, toma un lápiz y papel. Hoy vamos a aprender el capítulo número 19 que se denomina Procesos químicos industriales. Comencemos con nuestra clase. Hoy vamos a aprender qué es un proceso químico. Vamos a aprender cómo son los procesos químicos industriales del papel, del azúcar, de los textiles, del cemento y la pintura. Comencemos con esta pregunta que nos dice: ¿qué es un proceso químico? Recuerda que un proceso químico es un conjunto de operaciones químicas o físicas ordenadas a la transformación de unas materias iniciales en productos finales diferentes. Es decir, se transforma la materia prima a un producto de interés comercial. Un producto es diferente de otro cuando tenga distinta composición, como es el caso de las pinturas, que es diferente en su composición a el cartón. Cualquier proceso químico deriva en operaciones involucradas. Estos están compuestos por reacciones químicas y también cambios físicos, y en conjunto se denominan operaciones unitarias. Y el conjunto de operaciones unitarias está dentro del proceso global de producción de cualquier producto. Recuerda que cualquier proceso químico se puede diseñar. Consta de una serie de operaciones físicas y químicas. Pero, ¿qué es la química industrial? Hemos hablado de la industria, pero ¿qué es la química industrial? La química industrial es la rama que aplica los conocimientos químicos a la producción de forma económica de materiales y productos químicos especiales, con el mínimo impacto adverso sobre el medio ambiente. Es decir, va a realizar todos estos procesos cuidando que no haya un impacto sobre el medio ambiente. La química industrial es parte de la industria manufacturera, forma parte de todas las industrias de nuestro país. Y debido a su naturaleza y a su interdependencia, contribuye a la mayoría de los renglones de la producción, contribuye mucho a la economía de nuestro país. Por ejemplo, la industria química es fundamental en la producción de alimentos, de cosmética, de agroquímica y también en la industria farmacéutica. El objetivo fundamental de la industria química es la de lograr utilidades, esto mediante la compra de materias primas, la transformación física de la materia prima, la venta de productos elaborados, la inversión en instalaciones de producción, también en la contratación de recursos humanos de todos los niveles y todo lo demás que las industrias deben realizar para estar en operación. Bien, ahora vamos a aprender sobre la fabricación del papel, sobre esta importante industria. Vamos a empezar diciendo que el papel es un elemento con muchos siglos de historia y que ha tenido mucha trascendencia en las artes gráficas y es muy importante en la comunicación desde mucho tiempo atrás. Ahora vamos a aprender los 13 pasos para la fabricación del papel. El primer paso es la obtención de la madera, claro. En este proceso se cortan los árboles y se eliminan de todas las ramas. Hay dos tipos de maderas. Las maderas resinosas, que son menos largas, resistentes para papeles de bajo gramaje, estabilidad dimensional y opacidad. Y también están las maderas sintéticas, que son las más resistentes. El segundo paso es el de descortezar. Es básicamente la eliminación de las cortezas de los árboles. ¿Esto qué quiere decir? Que es quitar toda la capa exterior para dejar solo la madera del tronco. Esto se puede realizar con grandes máquinas, como las que podemos observar en la imagen. El tercer paso para la fabricación del papel es el molido de la corteza para la obtención de la fibra. Se cortan los troncos en trozos más pequeños para que sea de más fácil obtención. Esto va a maximizar la producción del papel
y también se obtiene el máximo de las fibras vegetales en las posteriores reacciones químicas. El cuarto paso para la producción del papel es la mezcla con agua, esto para obtener una pasta, ya que el tratamiento a base de productos químicos forman una pasta. Esto se puede hacer con diversos componentes. El más común es el agua. Además se puede utilizar el sulfato de magnesio, también se puede utilizar el sulfato de sodio y esto va a permitir eliminar las fibras indeseables de la madera, como la lignina, que no nos sirve para la fabricación del papel, dejando únicamente la celulosa, el principal componente del papel. El quinto paso para la fabricación del papel es el blanqueado de pasta. La pasta así formada pasa por diversos procesos adicionales, como el lavado, el filtrado y el secado, y algunos otros para llegar al proceso de blanqueado hasta obtener el proceso deseado. En este paso también se elimina la lignina y es además el proceso donde se elimina la lignina que no se ha eliminado en el anterior paso. En los procesos convencionales se pueden realizar mediante el dióxido de cloro, puede utilizarse también el ozono y también se utilizan enzimas y peróxido. El sexto paso para la obtención del papel es la inclusión del cloro y el ozono, también el transporte a la caja de entrada. Esto lo vamos a explicar ahora. Se utiliza el Pulpex, que es básicamente un recipiente con una hélice que gira las hojas, que va a ir mezclando todos los componentes. También se pueden utilizar despastilladores, que son discos con púas. En este proceso también se bate la fibra para que coja agua y se frota para que el papel se deshilache. El séptimo paso en la producción del papel es la introducción en mesa de entrada. En este se coloca la pasta, ya más espesa, sobre las mallas metálicas que se desplazan. El papel se irá formando poco a poco conforme a la pasta se seca y se libera el agua. Es recogida para aprovechar su contenido en celulosa y en otras etapas de recuperación. Y además ayudará a la elaboración de más papel. Se regula la pasta de acuerdo con la densidad, la consistencia y el caudal. Además, se aplica sobre una mesa plana y puede ser de forma convencional o de doble tela. Esto debe permitir una buena distribución de la pasta, impedir el paso de las fibras y evitar que se peguen y facilitar el lavado. Esto es fundamental en la formación de la hoja. Bien, ahora vamos a aprender el octavo paso en la formación del papel, que es el alisado del papel prensado, ya que el papel obtiene el grosor deseado al pasar entre dos rodillos giratorios que además se pueden imprimir algunas marcas como la marca Wiener, como la marca Líder. Es en este proceso donde se va a ir alisando y se va a sellar con la marca de la industria que fabrica el papel. El noveno paso es el secado. Unos rodillos calientes se encargan de realizar una etapa de secado, esto en dos partes. En la primera parte es después de la prensa y la segunda etapa es después del tratamiento superficial de la máquina, aplicando calor al papel mediante los cilindros. Bien, el décimo paso en la fabricación del papel es el tratamiento de la superficie, ya que posteriormente pasan por otros rodillos fríos que le van a dar un acabado final al papel. Esto además le proporciona un brillo de acuerdo al tipo de papel. El onceavo paso es el bobinado y cortado del papel. El doceavo paso es el empaquetado, ya cuando todas las hojas se empaquetan para ser distribuidas. El treceavo paso es el de transporte, para llevarlo hasta el lugar donde se lo requiere. Y aquí podemos observar de forma sintética todos estos 13 pasos en la fabricación del papel, desde cuando se cortan los árboles hasta cuando se transportan para ser utilizados por nosotros
en diferentes usos. Bien, ahora vamos a aprender sobre otra industria, que es la producción del azúcar. El primer paso para producir el azúcar, que es un carbohidrato muy conocido por todos nosotros y consumido principalmente, es el cultivo y transporte. El azúcar se produce en el campo y se extrae en la fábrica. La sacarosa se forma en los tallos de la caña de azúcar. El segundo paso para la fabricación del azúcar es la molienda. La caña se desmenuza con cuchillas rotatorias y una desfibradora antes de molerla para facilitar así la extracción del jugo, pasándola en serie entre filtros o masas de 6 molinos. El tercer paso para la fabricación del azúcar es la clarificación. Este consiste en calentar el jugo y decantarlo. Se lleva a cabo en 2 grandes clarificadores donde se van a eliminar las impurezas del fondo del clarificador y el jugo se va a recuperar de la parte superior. El cuarto paso para la fabricación del azúcar es el de los evaporadores. El jugo claro pasa a los evaporadores, en los cuales se elimina alrededor del 80% del agua, es decir, casi toda el agua se va eliminando en este proceso. Con esta operación se convierte en una meladura. Y por otro lado, en el quinto paso, esta meladura pasa a los tachos donde continúa la evaporación del agua, lo que va a ocasionar la cristalización del azúcar. En este proceso es cuando ya obtenemos el azúcar como tal, como la conocemos. Al seguir eliminando el agua, llega un momento en el cual el azúcar disuelta en la meladura se deposita de forma de cristales de sacarosa. El sexto paso para la formación del papel es la separación, donde se obtiene la masa cocida, que es una mezcla de cristales de azúcar y de miel, y se separan mediante el proceso de centrifugación para obtener directamente el azúcar como tal, los cristales del azúcar. El séptimo paso para la producción del azúcar es la refinación. El azúcar de primera está refundida y redisuelta con agua. En este proceso se funde, es decir, se vuelve líquido y se disuelve con el agua. ¿Esto por qué? Después es aireado en un recipiente a presión y pasa a las clarificadoras. Las impurezas flotan y el licor clarificado es extraído. El licor clarificado es pasado por filtros de lecho profundo donde se eliminan el resto de las impurezas. Es aquí donde se va obteniendo un azúcar más fina, más blanca. El filtrado es entregado a los tachos del refino. Nuestro científico del día es Louis Pasteur, un químico francés que tuvo gran auge en sus tiempos gracias a uno de los procesos más importantes de la industria de los alimentos, que lleva su nombre, es la pasteurización. Además, es considerado como uno de los tres fundadores principales de la microbiología. También, gracias a sus demás investigaciones que lograron ayudar a refutar la teoría de la generación espontánea. Gracias a él se dio a conocer que los microbios no aparecen de la nada, sino que hay microbios en los alimentos y que estos se pueden eliminar por el proceso de pasteurización, en donde se eleva la temperatura de un determinado alimento para eliminar todos los patógenos y así obtener alimentos de mejor calidad. Bien, ahora vamos a aprender sobre este proceso de producción del aceite. El primer paso para obtener el aceite es recoger las olivas, claro. El segundo paso es la recepción. Las olivas entran dentro de las almanzas, es decir, dentro de los depósitos, y se los clasifica de acuerdo al tamaño, color, de acuerdo a la variedad, el grado de maduración y el estado sanitario.
Las olivas se someten a un proceso de limpieza, lavado, pesado y almacenamiento. El tercer paso para la fabricación del aceite es la molienda y batido. Aquí es cuando se libera el aceite. El molido permite romper la estructura de la oliva y sin deshuesarla para liberar la parte líquida. El batido consiste en separar la pasta de otros elementos. El cuarto paso para la producción del aceite es la separación de la parte líquida de la parte sólida. Comienza con una de las fases vitales, que va a permitir aumentar la calidad del producto final. Este se realiza mediante una filtración selectiva. El aceite se queda en la parte superior de la pasta y posteriormente se realiza una extracción por presión, donde se obtiene el aceite, el alpechín y el orujo de la oliva. El quinto paso para la producción del aceite es la separación de las fases líquidas. La materia líquida sigue conteniendo una pequeña cantidad de sólidos. Para ello, se decanta, se centrifuga o se realiza ambas cosas. El sexto paso para la fabricación del aceite es la clasificación y el almacenamiento. El aceite es almacenado en la almazara antes de que sea envasado y llegue al mercado. Y esto porque en esta fase se experimentarán cambios favorables para el aceite cuando se lo consuma, ya que aumenta los matices y sensaciones dulces y agradables del aceite y va a disminuir esos aromas amargos que probablemente pudieron estar al principio. El séptimo paso es el envasado, es decir, cuando ya va a estar listo para su consumo. Y es cuando se lo envasa en los diferentes tipos de recipientes pequeños o grandes, que son los que llegan al mercado. Bien, ahora que hemos aprendido un poco más sobre estos procesos, vamos a completar con esta frase. Nos dice: la celulosa es el principal componente para la fabricación de puntos suspensivos. Y para responder a esta frase, pues tenemos tres incisos. El inciso A nos dice que es para el papel. El inciso B es el azúcar. O el inciso C es aceite. Tienes un minuto para responder de forma correcta a esta frase que hemos planteado como una forma de evaluar si has aprendido o no. A partir de ahora. Y tiempo. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso A, ya que la celulosa es el principal componente de la fabricación del papel y proviene de la madera de los árboles. Continuemos aprendiendo sobre la fabricación del cemento. Pues el cemento es un material que, combinado con la arena, la piedra y el agua, crea una mezcla capaz de endurecerse hasta adquirir la consistencia de una piedra. Va a ser tan duro como una piedra. En esta sección explicaremos el proceso de la elaboración del cemento Portland. Es un tipo de cemento que se produce aquí en el país. Y te preguntarás, ¿qué es el cemento Portland? Pues ahora lo vamos a ir respondiendo. El cemento Portland es un tipo de cemento hidráulico que, al mezclarse con áridos, agua y fibras de acero, se produce una transformación en la cual obtenemos una masa muy duradera y resistente, que es básicamente el hormigón. Es el que más se utiliza en la construcción, es el cemento hidráulico. Y su principal característica es la de fraguar y endurecerse al entrar en contacto con el agua. En consecuencia de dicha reacción, adquiriremos un inmejorable material con excelentes cualidades aglutinantes. Es la calidad del cemento Portland. Y para la fabricación del cemento, pues vamos a explicarlo en sus diferentes pasos. El primero es la obtención y preparación de las materias primas. Las canteras se explotan mediante voltaduras de forma controlada. Para esto,
Esto en el caso de los materiales duros, como las pizarras y las calizas. Por otro lado, se utilizan excavadoras para su extracción cuando se tienen materiales más blandos. Bien, el segundo paso para la fabricación del cemento es la trituración. La trituración hasta obtener una granulometría adecuada para el producto demoliendo. Este después se traslada a la fábrica mediante cintas transportadoras o camiones para su almacenamiento en el parque de prehomogenización. El tercer paso, obvio, es la prehomogenización, donde el material triturado se almacena en capas uniformes para ser posteriormente seleccionadas de forma controlada. La prehomogenización permite preparar la dosificación adecuada de los distintos componentes, reduciendo su variabilidad. El cuarto paso para la fabricación de cemento es la molienda de crudo. Estos materiales se muelen para reducir su tamaño y favorecer así la cocción en el horno. El molino vertical se tritura el material a través de la presión que ejercen sus rodillos sobre la mesa giratoria. La materia prima o harina o crudo se almacena en un sillo para incrementar la uniformidad de la mezcla. El quinto paso para la fabricación del cemento es el precalentador de ciclones. En este se alimenta al horno para realizar a través del precalentador de ciclones que calienta la materia prima para facilitar su cocción. Entonces lo primero que se hace es introducir la materia prima molida en la parte superior de la torre. Y el segundo paso es que los gases provenientes del horno van a ascender en el sentido contrario del crudo precalentado, ¿no? Este proceso se da a una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados y se dice que los hornos funcionan hasta 1500 grados centígrados. Esto es realmente muchísimo. Para seguir con el procedimiento de la fabricación y elaboración del cemento, vamos a explicar sobre qué es el clinker. El clinker es el principal elemento del cemento Portland. Está compuesto por diferentes elementos, como el aluminio tricálcico, el silicato bicálcico y tricálcico, y también el ferrito de aluminio tetracálcico. Para conseguir el cemento se necesitan utilizar otros componentes, como los que se han mencionado. Recuerda que los componentes del clinker son los que hacen posible que el cemento reaccione con el agua y le da la resistencia característica al cemento. Pero, ¿cómo se fabrica el clinker? Pues ahora lo vamos a responder. El horno principalmente va a estar funcionando a 1500 grados centígrados. Esto va a permitir complejas reacciones químicas que van a dar lugar al clinker. Y además van a permitir la cocción de las materias primas y la producción del clinker. Además se necesita un enfriador, esto en la salida del horno. Este frío se va a inyectar frío al exterior para reducir la temperatura desde los 1400 grados centígrados hasta más o menos los 100 grados centígrados. El aire caliente generado en este dispositivo se reintroduce al horno para favorecer la combustión, mejorando así la eficiencia energética del proceso. El sexto paso para la fabricación del cemento es la molienda del clinker y la fabricación del cemento. Es por esta razón que era muy importante saber qué era el clinker, ya que el clinker se mezcla con el yeso y se adiciona dentro del molino del cemento. Los molinos pueden ser de rodillos o de bolas, y gracias a la rotación del molino las bolas colisionan entre sí, triturando el clinker y la adición posterior para lograr un polvo fino y homogéneo. Y esto va a ser ya básicamente el cemento, que es el clinker triturado y mezclado con los otros componentes. El séptimo paso para la producción de cemento es obviamente el almacenamiento. Ya está listo para ser usado. El cemento se almacena en silos, separados según sus clases, porque hay diferentes clases de cemento. El octavo paso es el envasado o expedición a granel, ya que el cemento se ensaca o se descarga en un camión cisterna para su transporte por carretera o ferrocarril.
Bien, ahora vamos a aprender otro tipo de procesos en la industria, que es la fabricación de la pintura. El primer paso para la fabricación de la pintura es pasar por el laboratorio, ya que antes de pasar a la producción a gran escala es necesario elaborar una fórmula única para cada color de pintura. La pintura se somete a pruebas muy exhaustivas antes de pasar al proceso de elaboración a gran escala, como es la cámara de climatización, donde se controla el posible envejecimiento de la pintura, tanto en el envase como cuando es aplicada a diferentes sustratos como la madera, el estuco, el cemento, entre otros. El segundo paso es pesar las materias primas, ya que todas las materias primas van a encontrarse en estado seco, tanto pigmentos, materias de relleno, aglutinantes como la dextrina, la goma arábica, que son los componentes, son las materias primas en la fabricación de la pintura. Los ingredientes pasan a la próxima sección, que en este caso es la mezcla inicial. Estos se almacenan los aglutinantes y aditivos de forma líquida, además. El tercer paso para la fabricación de la pintura es la dispensación. Los pigmentos no son solubles en el aglutinante y para esto se los debe dispensar de forma constante, distribuirlos de forma homogénea y para esto se mezcla la mezcla inicial con una batidora. El segundo paso es el molino de 3 rodillos. Esto para determinar la firmeza de la pintura, que es muy importante en evaluar la calidad de un tipo de pintura. El cuarto paso es la mezcla inicial. Los pigmentos se suministran de forma de polvos secos. Las partículas se deshacen en grumos más pequeños y se esparcen homogéneamente en el aglutinante. Se mide la viscosidad según la resistencia que ofrece la pintura. Y además el poder colorante de la pintura es aún algo bajo, pero que va a aumentar en las fases posteriores, ya que estamos en la mezcla inicial. El quinto paso para la fabricación de la pintura es el molido de pigmentos. En este paso se trituran los grumos hasta conseguir una firmeza deseada. Es importante que las partículas de pigmento no se dañen, para que no varíe el color. El sexto paso es el control de color. Hay que tener un control de calidad, ya que el color producido se compara con una muestra estándar. Ambos colores se aplican sobre una capa gruesa y una capa fina para poder observar las diferencias, principalmente de la tonalidad en primer plano, la tonalidad de fondo, y no debe haber ninguna diferencia en el color producido con el color estándar. El séptimo paso en la producción de la pintura es el control de estabilización. Para asegurar que solo los productos de calidad llegan al mercado, la pintura debe reposar durante un tiempo determinado. Después del periodo establecido, se hace un control de laboratorio y después su aprobación. Después recién pasa al proceso del envasado. Ya en el proceso de envasado, que es el octavo paso, los frascos se rellenan, se cierran y se etiquetan en ese orden. El último paso del envasado siempre es el de controlar si la cantidad del envase contiene la cantidad establecida. Bien, ahora que hemos aprendido sobre estos procesos de producción, vamos con una pregunta. La pregunta nos dice, ¿qué es el clinker? Esto es algo que ya has aprendido muy bien y sé que lo recuerdas. Para responder a esta pregunta tienes 3 incisos. El inciso A te dice, es un colorante que se usa en la producción de cemento. El inciso B nos dice, es la materia prima para la fabricación de la pintura, puede ser. Y el inciso C nos dice, es el componente principal del cemento Portland. Para responder a esta pregunta tienes 1 minuto a partir de ahora. Y tiempo.
La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso C, ya que el clinker es una sustancia que se obtiene de la calcinación en horno de ciertos elementos y es el componente principal del cemento Portland. Yo sé que lo recuerdas y que lo has hecho muy bien. Bien, llegamos al final de esta clase, pero recuerda lo que hoy hemos aprendido. Hemos aprendido qué es un proceso químico. Y también hemos aprendido cómo son los procesos químicos industriales del papel, del aceite, del azúcar, del cemento y las pinturas. Recuerda practicar tus ejercicios, repasar esta clase y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.